La columna Vi que viniste con algunas cosas acá. ahí. ¿Es personal eso o...? No, es Ay. para acá hacer Marcelo. viste, me sale la seño. Tengo que hacer la clase explicativa, tengo que mostrar, dar indicaciones. Un preservativo y una tijera. Sí, bueno, viste que el miércoles pasado estuvimos hablando de sexualidad, un aspecto de la sexualidad, nos fuimos específicamente a lo que tiene que ver con el sexo y estuvimos detallando algunos puntos. Recibí un montón de comentarios, así que súper agradecida. ¿Buenos y malos? No, todos muy buenos en mi teléfono personal y en mi Instagram, de personas que no se comunican habitualmente conmigo, que qué buena la columna, seguí hablando del tema, me interesó esto que nombraste del campo de látex. Así que bueno, vamos a seguir un poco en relación a esto y vamos a ver qué pasa hoy. A ver. ¿Cuáles las repercusiones de hoy? Habíamos hablado en uno de los puntos la importancia del cuidado en relación a el evitar embarazos y el cuidado en relación a evitar enfermedades de transmisión sexual integral. Sí. Enfermedades de infección sexual, perdón. Vamos a ir separando. Cuando hablamos de prevenir embarazos, ¿sí? Históricamente, quienes tenemos más posibilidades de tener algún método somos las personas con vulva, ¿sí? Empecemos a pensar que tenemos pastilla anticonceptiva, DIU, tenemos parches, tenemos inyecciones, tenemos chips, ¿sí? Un montón de posibilidades para evitar embarazos. Si nos vamos a las personas con pene, un método exclusivo para evitar embarazos, el único que se tiene es la vasectomía. Uh-huh. ¿Sí? Cuando aparece o cuando se descubre o sale en el mercado la pastilla anticonceptiva, causa una revolución en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres venían social y culturalmente sin la posibilidad de elegir y decidir si querían maternar o no, ¿sí? Por eso tenemos generaciones de abuelas y bisabuelas con 8, 9, 10 hijes, porque bueno, no tenían la posibilidad de elegir porque tenían que tener relaciones o la práctica sexual era sin pensar en este cuidado. Cuando aparece el método anticonceptivo le da a la mujer la posibilidad de elegir. Pero cae también el peso sobre la mujer en el sentido de que vuelve a ser responsable del cuidado, ¿sí? Porque mucho después aparece, por ejemplo, la vasectomía. Y doy como dato, una vasectomía que se realiza un varón o una persona con pene, hay 26, por ejemplo, ligaduras de trompa, ¿sí? Por ejemplo. 1 a 26. Sí. Recién ahora están empezando los varones a tomar en cuenta, ¿sí? la vasectomía como posibilidad para esto, planificación familiar, etcétera, etcétera. Bueno, pero acá hay una cuestión también social, ¿no? De cómo el varón le tira la responsabilidad a la mujer. Claro. Más allá de que después tiene que hacerse responsable, pero es como que si pasa algo es culpa tuya. Tal cual, sigue arraigado esta idea de la mujer tiene que ser responsable de la no concepción, digamos, y si algo pasa, y bueno, vos te estabas cuidando, Claro. ¿sí? Vos no te cuidaste. Claro, entonces seguimos en este ruedo del sistema de responsabilidad y culpabilidad siempre para un mismo lado. En cuanto a enfermedades de transmisión sexual, evitarlas, tenemos en el mercado un solo método para personas que tienen pene, que es el preservativo, ¿sí? Es la única opción posible para evitar enfermedades. También podemos evitar embarazos, pero si hablamos de enfermedades, solamente el preservativo, con todo lo que esto implica, ¿sí? Esto de que los cambios de mirada, que las mujeres ahora tenemos que comprarlo, tenemos que tenerlo, ¿sí? Para poder cuidarnos. Siempre estamos hablando de vínculos que se encuentran de manera heterosexual. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el poder evitar las enfermedades de transmisión sexual cuando el encuentro se da entre personas con vulva? Que también puede transmitirse enfermedades. Claro, no existe, ¿sí? En nuestro país un preservativo, por ejemplo, para mujeres o para personas con vulva. ¿En otros lugares sí? Sí, existe en otros lugares, es muy caro, pero todavía no ha llegado a nuestro país. Entonces, bueno, esto justamente, nuevamente los movimientos feministas buscan una manera para evitar enfermedades de transmisión sexual, entonces se nos ocurre
realizar el campo de látex. ¿Cómo es esto? ¿Con qué? Con el preservativo, ¿sí? Utilizamos el mismo método que varones, pero hay que modificarlo, hay que cambiarlo. Es un método que es incómodo, que, bueno, hay que en el momento tenés que cortar, acomodar, ahora voy a mostrar. Hay que ir con la tijera en la mano. Así, mira, mírame cómo estoy. Así, Hay que ¿sí? ir armada. Claro, con todo esto hay que ir justamente para tener una práctica sexual tratando de evitar enfermedades. ¿Y cómo se hace? Bueno, vamos por el principio. Abrimos. Esto es para todos, ¿sí? No abrimos ni así ni así. Con los dientes no. Sí, porque corremos riesgo de romper el preservativo sin darnos cuenta y bueno, después... Pero es difícil abrirlo con No, miren qué fácil. ¿Con los dedos? Sí, Tiene sí, dedos sí. poderosos. Miren. Bueno, preservativo. Sí. Esto lo pensamos en usar... A con esta alguien altura hay que 4 tiene- señores que se espantaron, 5 señores que apagaron. No, Bueno, señores, ya volverán. esto es educación sexual integral. Estamos mostrando cómo evitar enfermedades. O sea, nada más ni nada menos. O sea, muchísimo. Es como vacunarse. Exactamente, estamos evitando, sí, otras cosas que queremos marcar. Por ejemplo, en este último tiempo aumentaron muchísimo los casos de sífilis. Con el preservativo para varones y con el campo de látex para mujeres estaríamos evitando, por ejemplo, este tipo de aumento. Así que imagínense si tenemos que hacer campaña y difusión en relación a esta temática. Bien. Bueno, preservativo. Vamos a tener en cuenta que hay gente mirando y gente escuchando. Así Bien. que va a andar relatando. Saqué el preservativo Sí. del paquetito. Tenemos el capuchoncito, digamos, ¿sí? Que lo primero que vamos a hacer es cortarlo. Esto es para hacer un campo de látex, ¿eh? No es para una relación entre hombre y mujer. No. O entre hombres para ponerlo en No, el pene. va a ser para una relación entre vulva, ¿sí? Corto Le la cortás tijera. la puntita ahí del capuchoncito. Sí, la tijera no me funciona. muy Ah, bien. una tijera sin filo. Sí. Mirá si pasa esto en un momento. No, asegúrense que la tijera... Sí, bueno, corto Sí. el capuchón y corto al costado. Ah, rompes el preservativo. Rompo el preservativo y lo abro. Y queda toda una lámina de látex. Exactamente, ¿sí? Queda como una planchuela. Que así se tiene que tener, por eso digo que es muy incómodo. ¿Por Claro. qué? Porque esto se tiene que apoyar, ¿sí? Hagamos de cuenta que esto es una vulva, se apoya en la vulva y entonces esto permite el roce entre vulvas, evitando el contagio, o la práctica de sexo oral, evitando también el contagio. Es lo único que existe en el Pero mercado. es muy incómodo eso. Y es incómodo, ¿sí? Porque esto vos lo acomodás, ¿sí? Lo bueno es que es bien flexible. Sí. Lo acomodás. Bueno, es el material de un preservativo. Claro, ¿sí? Lo apoyás y lo tenés que tener. ¿Sí? No te Ah, queda otra claro. que estar teniéndolo. Esa es hoy por hoy la única manera que tienen dos mujeres de evitar la transmisión sexual entre ellas. Exactamente, la única manera. Armarse un campo de látex a partir de un preservativo, ¿sí? Están en dificultades entonces. Sí, es muy difícil, pero realmente se evita el contagio de enfermedades, ¿sí? Porque justamente Porque la no hay barrera. contacto piel-piel. Entonces, claro, entonces esto yo lo apoyo y puedo tener una práctica en donde tengan roce dos vulvas, en donde se pueda practicar sexo oral, evitando el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Es lo único posible, pero es necesario que lo mostremos, que lo difundamos y que normalicemos el uso del campo de látex, ¿sí? Hasta que aparezca en el mercado la posibilidad de ir a una farmacia, a un hospital, a un centro de salud, a buscar el campo de látex de la misma manera que lo hacemos con los preservativos, ¿sí? Sí. Pero volvemos a recordar, es importantísimo su uso de los dos métodos, ¿sí? De barrera de enfermedades de transmisión sexual, porque están aumentando los casos de sífilis y bueno, nos tenemos que cuidar, no queda otra. Cuando hablamos esto de sexualidad y hablamos de práctica sexual, la responsabilidad y el cuidado son partes fundamentales, no lo podemos obviar. Hoy hemos hecho educación sexual integral para adultos. Pero sin duda, y eso, ojalá puedan ver lo importante que es que a través de un micrófono y de una cámara pudimos explicar y mostrar cómo nos tenemos que cuidar. Así que la verdad que bueno, me parece buenísimo. Gracias, Caro. Gracias a ustedes. Carola Carranza, la columna de género en la Sudeste.